En este vídeo os voy a enseñar en qué épocas del año podéis hacer fotografías macro. Bienvenidos, bienvenidas al segundo capítulo de fotografía macro. Lo primero, daros las gracias por la buena aceptación que tuvo el primer capítulo de iniciación a la fotografía macro. Y lo segundo, vamos a ver cuándo es la época de hacer este tipo de fotografías. Ya os adelanto que como fotografía macro en paisajes podemos hacerla durante todo el año, pero tenemos que tener claro que no durante todo el año podemos hacer el mismo tipo de fotografía macro. Por eso lo voy a dividir en las 4 estaciones del año: primavera, verano, otoño, invierno. Y la gente que me esté viendo desde Latinoamérica, la gente que no esté en mi país, en España, tenéis que tener claro que cuando yo hable de primavera tenéis que equipararlo a vuestra primavera. Recordaros también que si no queréis perderos próximos vídeos tutoriales de fotografía, podéis suscribiros al canal, que es una suscripción totalmente gratuita, y a mí me seguís apoyando para que os traiga estos cursos gratuitos de fotografía y de vídeo. Vamos a empezar por la mejor estación para hacer fotografía macro en lo que viene siendo un poquito en paisajes, un poquito en los parques que tengamos al lado de casa, un poquito de naturaleza, y esa época es la primavera. En la primavera vamos a encontrar, para hacer fotografía macro, para practicar fotografía macro, vamos a encontrar flores floreciendo, y vamos a encontrar sobre todo muchos insectos también. Segunda época, verano. Aquí en verano lo que mejor vamos a poder fotografiar y lo que más vamos a poder fotografiar son insectos. Y aquí tenemos que tener claro cuándo es el mejor horario también de hacer fotografía de insectos. Mi recomendación es que si queremos pillarlos bastante tranquilos, bastante medio dormidos, tenemos que pillarlos desde las 6 de la mañana hasta las 9, 9 y media de la mañana. Suelen estar bastante tranquilos para hacer fotografías a libélulas, arañas, cualquier insecto. A esas primeras horas de la mañana todavía están medio adormecidos, y es un muy buen horario para hacer ese tipo de fotografías a insectos. Si nosotros en cambio queremos pillarles un poquito volando, un poquito más con las alas abiertas, a las mariposas, un poco insectos que estén haciendo algún otro tipo de actividad, tendríamos que irnos ya al atardecer, que sería un poquito ya de 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Tercera época, época de otoño, época de lluvias, época de setas, época de champiñones, época de musgo, época donde ya os traeré un curso donde cómo iluminar con linternas, con luces frías, luces de colores. Una época donde podemos experimentar mucho más tranquilo, porque los insectos al final se están moviendo. Época de trípode, estar tranquilamente, salir a buscar setas, fotografiarlo, iluminarlo. Creo que ese vídeo también va a ser muy interesante de cómo hacer ese tipo de fotografías, pero es una época de mucho más tranquilidad, mucho más de aprendizaje. También vamos a poder aprender a enfocar manualmente mucho más tranquilo, porque la seta o el champiñón no va a salir corriendo, no va a salir volando. Creo que es una época también muy buena para aprender, una época de hacer ese tipo de fotografías de iluminación y de sobre todo aprender a utilizar bien los objetivos macro, los tubos extensibles macro, y creo que es una época muy interesante en la fotografía macro. Cuarta época, y puede que para muchos sea la peor época, para mí sí es la peor época para hacer fotografía macro, pero se puede hacer fotografía macro en invierno. ¿Qué podemos crear? ¿Qué podemos hacer en este tipo de épocas? Pues podemos fotografiar bolas de cristal con la nieve, con hielo, experimentar con hielo, ir al monte a fotografiar nieve, macro, pues colocando cosas. Es una época, no es la mejor época, para mí es la peor época, pero sí es una época que vienes de estar aprendiendo mucho en otoño, tanto de iluminación como cómo utilizar tu objetivo y cómo utilizar un poquito este tipo de fotografías macro. Es continuar el aprendizaje para entrar en la época de primavera muy fuerte y no estar fallando a la hora de hacer este tipo de fotografías. Como habéis visto, en las 4 estaciones del año, o lo que viene siendo todo el año, podemos hacer fotografía macro, podemos estar practicando con nuestro objetivo macro, y creo que este tipo de fotografías macro, que es una fotografía muy bonita, muy espectacular a la vista cuando hacemos una buena fotografía, y creo que es muy bueno practicarla durante todo el año, no practicarla solo en lo que sería primavera-verano para hacer fotografías de flora e insectos, y sí seguir constante durante todo el año, aunque sea una vez al mes o 2 veces al mes en las épocas que nosotros consideremos que son peores, o que la peor puede ser en
invierno, pero sí creo que es algo que tenemos que seguir constantes porque sí es fácil fotografiar macro, pero creo que la técnica es siempre algo más complicado y además que los encuadres, la imaginación siempre se nos puede complicar mucho más. Entonces sí es bueno tener unas bases atrás ya de encuadres y de un poco de conocimientos de lo que viene siendo el objetivo macro y la fotografía macro para cuando entremos en primavera, verano, hacer fotografías tranquilamente sin que perdamos ninguna. Ya sabéis que si no queréis perderos próximos vídeos tutoriales de fotografía macro o simplemente de lo que viene siendo tutoriales de fotografía, podéis suscribiros al canal, que es una suscripción totalmente gratuita, y a mí me seguís apoyando para que os siga trayendo este tipo de contenido totalmente gratuito. Nos vemos en un próximo vídeo.